Hola a todos, bienvenidos a este exclusivo, elegante y sagrado podcast llamado Charlatanas. Y con todos me refiero a nuestros únicos dos oyentes, Francisco y mi prima. Hoy tenemos un capítulo especial, esto es porque este capítulo va a ser mi examen que debo entregar para mi curso de Historia del Arte. Y como sabrán, Ulala. he estado muy metida en ese tema últimamente, así que este capítulo tendrá un enfoque diferente. Será, espero, un poquito más corto, ya que no quiero torturar a mi profe a escucharnos 45 a 50 minutos, como lo hacemos usualmente. Así que, bueno, mi invitada, Sabrina, bienvenida una vez más. Hola, aquí Sabrina. Como saben, yo soy profe de arte y estoy feliz de acompañar a Camila en este episodio de examen. Vamos a hablar de nuestras áreas, del arte por mi parte y desde la ingeniería comercial por parte de la Cami. Claro. Y antes de comenzar, tengo que aclarar que este capítulo será cultural, formal y sin vulgaridades por mi parte. Por parte de Sabrina no prometo nada, su vulgaridad a veces no puede ser limitada, así que te pido, Sabrina, por favor, que midas tus palabras, ya que no todo es desborde en charlatanas. También tenemos nuestra cuota de elegancia, cultura y profundidad, ¿cierto, amiga? Obvio, aunque lo difícil es que tú te desbandes, la verdad. Pero esta vez confío en ti, Cami. Si no, tendremos que grabar este capítulo así como 12 horas seguidas, como los primeros que hacíamos. Exacto. Bueno, entremos en tema, modo profesional. El vínculo entre el arte y la resistencia. Yo vengo del mundo de la administración, me titulé de una carrera afín con esa área y ahora ya estoy terminando ingeniería comercial, así que tengo formación en economía, marketing, recursos humanos, así como en términos generales para quienes no saben lo que es la ingeniería comercial. En el fondo todo lo que es el business administration, básicamente. Perdón, es que a veces pasan cosas muy inesperadas mientras grabamos, así que estamos tratando de dejar los errores igual algunos para no En editar cualquier momento cae un tanto. misil en la Florida. Ya, sigamos, sigamos. Bueno, a lo que iba es que eso lo hace aún más interesante, ya en dos áreas que parecen opuestas, pero que se cruzan. Perdón, Ya, lo ya, ya. siento. Ya, 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 ya. bueno, dos áreas que parecen opuestas, pero que en realidad se cruzan de pronto más de lo que creemos. Claro. Y como decía Doluz, Ya, pues Sabrina. Ya, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Ya, entonces. bueno, él en realidad se preguntaba qué es el acto de creación, ¿ya? Y ahí es como que propone que crear es resistir, resistir al poder, al cliché, a lo establecido, y desde el arte eso la verdad ha sido una constante siempre. Y sabes algo que siempre me ha hecho ruido y que recién en este curso pude poner en palabras de cierta forma, es que desde afuera el arte y la administración en general parecen mundos completamente opuestos, como si hablar de finanzas, de KPIs o de rentabilidad fuera incompatible con hablar de belleza, expresión o sensibilidad. Y muchas veces yo también me siento así, como si me viviera dividida de cierta forma. Y lo he comentado Claro. en otros capítulos. En mi formación como ingeniera comercial todo funciona con lógica, con eficiencia, con resultados medibles. Y cuando me conecto con el aire, con... Bueno, lo que estaba tratando de decir es que en el fondo la ingeniería comercial todo funciona con lógica, con eficiencia y con resultados medibles, pero cuando me conecto con el arte, con la creación, con lo emocional, siento que se activa otra parte de mí, como otro hemisferio del cerebro. Pero ahora pienso, ¿y si justamente ese contraste o esa dualidad es mi mayor valor en el área? Porque hoy las empresas, las organizaciones, los mercados están cambiando y hay una urgencia por integrar lo humano, lo ético, lo sensible, y ahí creo que el arte puede ser una herramienta clave. Por ejemplo, en el área de la administración ya no basta con optimizar procesos, hay que pensar en la experiencia de las personas dentro de la organización. Por ejemplo, ¿qué pasa si Mm. diseñamos empresas como espacios culturales donde haya narrativa, símbolo, estética, propósitos? Eso también es gestión. O en recursos humanos, que solemos hablar del capital humano como si la gente fuera un activo más, pero el arte nos enseña a mirar al otro como sujeto, con historia, con emociones, con creatividad. Siento que un buen liderazgo necesita esa sensibilidad, necesita
escuchar más allá de los datos y leer lo que no está en los informes, en el fondo. Y bueno, en el marketing, que es mi área favorita, siento que el cruce es muy evidente. El arte puede ayudarnos a contar historias auténticas, a crear identidad de marca desde lo simbólico, lo emocional. Ya no se trata solo de vender, sino de generar vínculos reales, de usar la estética no para manipular, sino para provocar una reflexión, para activar conversaciones importantes. Y bueno, si sumamos una mirada crítica desde la economía, también podemos hablar de resistencia, como tú decías, de la resistencia de Star Wars. Bueno, a los modelos extractivistas, al consumo sin sentido, a las narrativas que nos reducen a cifras, en el fondo. Ahí también hay espacio para la creación, imaginar otras formas de producción, de intercambio o de bienestar. Entonces, lejos de estar dividida entre dos mundos, siento que esa integración entre lo técnico y lo sensible puede ser justamente mi aporte, mi sello, ser una profesional que no se limita a los números, pero que tampoco pierda la capacidad de pensar con belleza, de mirar con empatía y de actuar con ética. Claro, quisiera hacer un alcance porque hablaste de capital humano y claro, ese concepto es como un poco económico Sí, po. o como muy numérico, Sí. cuantitativo para hablar de gente, ¿cachai? Ujú. Y bueno, lo que quería seguir como trabajando en este sentido es que el arte no es solo algo bonito o decorativo y es una forma de comprender el mundo, de incomodar, de crear comunidad también, identidad. Incluso movimientos como el realismo, en algún momento el dada o el suprematismo fueron formas de decir, esto no me representa, voy a Claro. hacer algo nuevo. Ujú. En tres instancias, por ejemplo, desde el realismo no voy a representar cosas alejadas de la realidad, Ujú. sino que tienen que estar apegadas a. Y tampoco la realidad me representa, en el caso del Dada, Ujú. que creó una realidad fragmentada después de la posguerra. Claro. Y bueno, respecto al suprematismo, que el arte, de alguna manera, puede crear una experiencia. Claro. Aparte, puede apelar a eso. Y la idea de que el arte debe salir del museo y entrar a la calle y estar al servicio de la vida, que aparece en el manifiesto constructivista, de hecho, Ujú. se fue construyendo con la modernidad y las vanguardias para terminar en esta visión de la experiencia, Claro. de pensar que el arte no es decoración y es capaz de construir realidades, historia, identidad. Y creo que eso es algo que en el mundo en que tú te envuelves Claro. es como importante. Ujú. Y también yo creo que es un poder dentro del arte. Ujú. De hecho, creo que este es el momento para decir que me emputece que todo el mundo piense que es una disciplina inocente, cuando básicamente todos somos manipulados o influenciados por los objetos estéticos. O lo que hablábamos en algún momento, que hay profesores, tú que eres profe de arte, Ujú. que hay profesores que creen que el arte es como un ramo relleno en el colegio, ¿cachai? Entonces, que así como por qué en el fondo se destinan recursos para el departamento de arte si en verdad lo único importante son las matemáticas, ¿cachai? Entonces eso es un pensamiento que lo vemos todo el tiempo y a ti te debe pasar muchísimo Sí. que te O sea, encasillen de en eso. partida hay un currículum que dice que tienes que enseñar arte porque hay personas que hicieron ese currículum Ujú. encargadas de el área de educación de una nación que consideran que eso debe estar. Bueno, esto me conecta mucho con algo personal, porque desde chica sentí que no me tomaban mucho en serio mis opiniones, sobre todo porque soy la menor de 3 hermanos y por ser mujer también. Entrar al mundo laboral a los 18 años y tratar de poner límites fue brutal, fue una experiencia muy heavy para mí porque siempre era la pesada o autoritaria o mandona y eso me trajo infinitos problemas, pero aprendí que resistir también es eso, poner límites, sostener convicciones y no me arrepiento de ninguna vez que haya tenido que poner límites a otras personas, sobre todo a hombres y sobre todo mayores que yo. Bueno, en esa misma línea, quizás como históricamente ha sucedido, tu área es una donde la figura masculina es predominante, Ujú. porque denota harto poder en el tema de las finanzas, etcétera. Claro. En el arte eso se da también porque creo que la idea del genio creativo es una figura muy potente y como es una figura de poder, tiene que ser en nuestra sociedad como masculinizada. Claro, Por lo que concebir a la genia creativa no era admisible. claro. Según yo. Me recuerda el ensayo, de hecho, de Linda Nochlin, Ujú. que citamos una vez en este capítulo. Sí, Me capítulo acuerdo anterior, sí, capítulo anterior. me acuerdo que me dijiste que te había quedado dando vueltas el
por qué no había grandes mujeres artistas. Claro. Y no es que eso no existiera, es que no las dejaban. Ujú. Y parte de la resistencia de la que se habla hoy dentro de los enfoques feministas también es hacer visible lo que ha sido silenciado. Y Ujú. de hecho, nos podemos ir más allá de el arte occidental. Y esas artistas, podemos hablar también de las artistas modernas latinoamericanas, que es Ujú. otra realidad. Claro. Imagina, por ejemplo, que acá se dio la representación de los cuerpos femeninos como más reales, porque Ujú. antes estaba como este canon más occidental. Claro. Solo cuando las artistas como Laura Roddick o Magdalena Mira ingresaron a la academia en Chile, mostrando una realidad mucho menos estereotipada de la mujer. Claro. Y de la mujer latinoamericana también. De hecho, bueno, comentaba el otro día con Francisco, nuestro único oyente, sobre un tema similar, que él está cursando un ramo de psicología ¿Ya? y su profe es cubano y toda la bibliografía del curso es soviética, lo que fue tremendamente llamativo porque estamos todos acá súper acostumbrados a académicos occidentales. Claro. Y su profesor les dijo que aprovecharan esta oportunidad porque rara vez uno tiene conocimiento de este tipo de información o contenidos. Pese a que están en internet de libre acceso, nos formaron desde siempre con que lo correcto es informarnos de un estudio estadounidense y ese tipo de fuentes. Eso lo asociamos con calidad o confianza y es súper heavy, un mensaje súper potente. También me comentaba que un tipo como de influencer que sigue, que estudió literatura, plantea cómo el lenguaje ha sido utilizado como lenguaje de guerra. Finalmente que nos enseñen inglés desde que somos chicos en vez de otros idiomas y que, por ejemplo, en otros países que tampoco hablan inglés no les enseñan de manera tan intensiva inglés como nosotros es por algo. Nosotros estuvimos reflexionando sobre cómo no nos cuestionamos algunas cosas hasta que alguien se para frente a nosotros y nos dice: esto no pasa porque no exista, esto no pasa porque no querías que supieras que estaba en el fondo. Es que es Y- una forma de control Claro, imperialista. y ahí retomo la idea de ese rol de las mujeres en la historia del arte, que fue una de las cosas que más me impactó cuando tomé este curso, porque yo no tenía idea de ninguna. Nunca había escuchado el nombre de ninguna de ellas, entonces eso fue muy impresionante para mí. Es que además la historia oficial del arte se toma como que originó en Occidente y nada que ver, según yo. Pero bueno, hagamos una pequeña pausa primero para poder entonces acompañar este capítulo con algo que nos caracteriza, que es la música. Ujú. Y para este capítulo especial nos gustaría decorarlo con canciones que usualmente con Camila escuchamos de fondo cuando hablamos de este tipo de temas. Ujú. Comenzamos con un clásico que es Under Pressure, que nos dice que nuestra humanidad se revela en cómo respondemos a ella, no con indiferencia, sino con amor, empatía y responsabilidad compartida. Para escuchar la versión completa con música, escúchanos en Mixcloud. Estamos de regreso en Educándose con Charlatanas. Continuando con mi reflexión sobre el impacto que ha tenido el arte en mí, no solo porque mi mejor amiga se dedica a esto, sino que va más allá. Bueno, yo soy animalista y vegetariana y me involucro activamente en estas causas. He participado de organizaciones, converso todo el tiempo de esto y generalmente termino peleando con todo el mundo por estas causas. Y sí, soy la vegana ñoñoína que llega con los pimentones al asado familiar. Oh. Y el arte, para mí, que transmite este tipo de causas, me mueven desde adentro, me mueve profundamente. Por ejemplo, saliéndome un poco del tema del arte, es como lo que me pasaba con Morrissey cuando era más chica. Incluso antes de ser vegetariana, lo admiraba tanto por usar su plataforma para poder alzar la voz por una causa que era tan importante para él y ahora aún más que tengo la misma convicción en ese aspecto. Entonces lo valoro profundamente. Claramente no en temas políticos, en ese aspecto creo que pienso muy diferente a él, pero en el fondo a lo que voy es en poder sentir y manifestar el arte de manera tan visceral. De hecho, bueno, en 2019 para el estallido social siento que fue algo más de lo mismo y que se conecta con los movimientos artísticos o vanguardias que han ocurrido a lo largo de la historia. En el fondo que el arte salga de la academia y se tome las calles, que esté en todos lados, que se Amén. manifieste como si tuviera voz propia en murales, carteles, performance, el arte desde la urgencia. Sí.
Creo que eso es exacto. Ese fue el camino que recorrió el arte moderno, las vanguardias y quizás hasta lo más contemporáneo. Hay una realidad y unas problemáticas tan fuertes en el mundo que pintar al óleo ya se volvió un medio obsoleto para representar tanta injusticia, dolor, o simplemente se volvió obsoleto para los medios en sí a los que estamos acostumbrados, porque lo que nuestra vida de alguna manera mediatiza son las imágenes. Claro. ¿Ya? Y nosotros tenemos acceso, no sé, al cine en IMAX o como sea que se llame, y nuestra vida se mediatiza a través de imágenes y ya es casi una anestesia mirar una imagen sobre algo terrible. Claro. Porque el hecho o la acción se pierden. Entonces el arte debe buscar nuevas formas de evocar. Y por eso pasó lo que pasó con el realismo después de la invención de la fotografía. Claro, ¿ya? sí. Y en el 2019 simplemente se necesitaba más que un caballete, más que una pintura con una crítica dentro del museo. De todas maneras, incluso. Claro. Tenía que salir del museo, como dices. Y un arte hecho con lo que se tenía a mano, un adornar, es un transformar a través del arte de la materialidad. Y de hecho me acuerdo de lo que hablamos en el capítulo anterior, esa decepción con artistas que caían frente a las guerras actuales por miedo a la cancelación. Mientras tanto, otros se manifiestan como con más valentía, y eso hay que destacarlo. Muchas veces estos gestos de resistencia no están en museos, están en la calle. Y como dice María Elena Muñoz, en el diseño como vanguardia heroica, el arte también nace desde la precariedad y desde la necesidad. Me quedé pensando en el... Te vaya a reír. Me quedé pensando en el manifiesto de los suprematistas. Pienso en aquí estoy yo casual pensando en el manifiesto suprematista. No, pero en serio, que conversábamos de ese tema el otro día que tuve pruebas sobre el tema, sobre la supremacía de la sensibilidad pura. En el fondo, me parece brutal que su cruz negra no significa nada literal, pero lo dice todo. En el fondo, independencia del mundo material y la autonomía del arte. Sí, bueno, y a diferencia del constructivismo, que sí buscaba una utilidad social, el suprematismo apuesta como por lo esencial, un tema como espiritual, claro, se va en otra onda. Claro. Malevich no necesitaba representar cosas, representaba ideas, emociones. Hay gente que igual critica un poco eso. Ponte tú lo mismo que Mark Rothko, que pintaba colores en lienzos gigantes porque quería evocar algo en el espectador. Y algunos de esos cuadros se colgaban a veces en iglesias. Pero también para eso siento que se necesita un contexto y esa creo de hecho es la problemática de hacia dónde fue evolucionando la idea del arte como realidad propia o el arte por el arte. Claro. El ejemplo que siempre me ponen mis alumnos, por ejemplo, es: profe, ¿es arte el plátano que pegan en la pared con un scotch o un par de manchas? Claro, arte? claro. Entonces como que fue evolucionando un poco más hacia allá. Me acordé de esa historia que conté cuando fuimos al museo y estaba adentro de un tubo y había unas abejas. Sí. Y yo decía, ¿soy estúpida o qué? Porque no estoy sintiendo nada. Es que no hay contexto, pues, que estoy... pero ahí hay una tensión también. Hay gente que dice, una obra necesita como tener contexto para, no sé, entenderse. Yo igual a veces pienso que sí, ¿cómo voy a entender algo de Japón si no... Y por ejemplo, sus códigos culturales? Por ejemplo, esa tensión entre utilidad y sensibilidad siento que también está en mi carrera, retomando el tema. Como desde el primer capítulo de este podcast siento que he hablado abiertamente de esa dualidad que hay en mí sobre lo racional y emocional. Desde la administración y la economía se nos piden resultados, pero ¿y si integramos el arte como sensibilidad, en el fondo como ética, como lenguaje humano? Por ejemplo, en gestión organizacional, ¿por qué no pensar en las empresas como comunidades vivas? Y en marketing dejar de manipular para empezar a inspirar. De hecho, hice un curso de storytelling en marketing hace un tiempo y de alguna forma esta área está de a poco acercándose a lo más humano. Incluso en economía hay corrientes que ya integran afecto, simbolismo, comunidad. Y pensar en eso desde la ingeniería comercial también es potente, creo yo. ¿Cómo se diseña un sistema económico justo, sensible, creativo? Esa es la resistencia. Volvemos con la resistencia. Esa es la resistencia. En un sistema económico, además, que a veces es un poco déspota y deshumanizante brutal, así. Esa es la gran pregunta que me he hecho desde que puse un pie en la universidad hace 5 años atrás. Sigo reflexionando al respecto. A veces siento que llego
alguna maqueta en mi cabeza, pero después siento que estoy siendo muy revolucionaria, me tomo mi clonazepam y me calmo. Pero bueno, aprovechando este momento, vamos con la segunda canción de este capítulo. Esta canción la seleccioné para poder dar una introducción al siguiente tema que quiero abordar dentro de este episodio. Esta canción siempre ha sido mi refugio emocional cuando quiero aislarme un poco y detenerme a reflexionar sobre lo que pasa a mi alrededor. Esto es lo más grande, lo más sagrado, Michael Jackson. Recuerda, para escuchar la versión completa con música, búscanos en Mixcloud como Charlatanas Podcast. Bueno, estamos de regreso en este capítulo especial examen de Charlatanas. La canción que escuchamos anteriormente fue una especie de introducción para lo que me gustaría hablar ahora. Bueno, una obra que me marcó por completo es El Cristo Amarillo de Gauguin. En este capítulo vamos a separar la obra del artista, 100%, porque si no, no podría trabajar. Pero lo que quiero transmitir es que cuando vi esta obra sentí que algo me removió por dentro. No fue por los colores, o sea, sí, la verdad sí, porque el amarillo es mi color favorito y suele ser muy odiado y no utilizado en grandes cantidades porque tiende a saturar, pero me encanta. Y bueno, a lo que iba es que me conmovió. Y lo que me conmovió no fue Jesús crucificado, en el fondo fue esa figura del fondo, ese hombre saltando como una cerca. Me metí demasiado y me quedé en un loop pensando qué representaba. Después supe que era él y que Gauguin se representaba así, en el fondo escapando, buscando un lugar sagrado, quizás no físico, pero siempre buscando más allá, y me sentí súper identificada desde... Bueno, que inicié en mi terapia, aprendí que necesito aislarme para encontrarme. En el fondo, mirar sin miedo mi oscuridad para hacer brillar mi luz después. A veces, bueno, me voy muy oscuro y me cuesta un poco salir, pero ese es un proceso que tengo que hacer y cada vez le tengo menos miedo. Y desde entonces empecé a buscar en sus obras ese gesto, esa huida. Y vi que no era casualidad, que era una búsqueda constante, como Van Gogh, por ejemplo, que no necesitaba representarse físicamente escapando porque cada pincelada era un intento de entender su mente, en el fondo su dolor, claro, su esperanza. Gauguin tenía una búsqueda espiritual obsesiva y en el proceso se alejó de la sociedad europea, y lo vemos también en obras como De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos, o en este de las mujeres tahitianas. Y Van Gogh, bueno, él es mejor no teniendo límites y siendo lo que se le daba la gana hacer, claro, con su pincelada, como dices, y ponía su interior en movimiento. La noche estrellada es eso, por ejemplo, un reflejo del mundo interior, del color interpretando emociones, como su alma girando. Cuando el arte es honesto nos revela, creo yo, y nos espeja de alguna manera. A mí no me gusta mucho Gauguin en este sentido. Soy un poco hater de él. Dijimos que vamos a separar la obra del artista, pero bueno, yo vi ese hombre escapando en el fondo y sentí que era yo, y sentí que era súper potente, porque probablemente si yo tuviera un talento para poder plasmar físicamente lo que hay dentro mío, sería algo así. Sentí que realmente no podría haberlo hecho mejor, la verdad. Él ya lo hizo y para mí era perfecto ese sentimiento en el fondo de esa búsqueda constante, y eso a mí me atrapa. Sigo siendo su hater. Me alegra, bueno, en cualquier sentido que hayas tenido esa experiencia, haber podido compartir esto contigo, de hecho, en el capítulo. Ver cómo conectaste el arte con tu vida, y bueno, con tu disciplina, con tu historia. Y eso también es creación, y espero que te vaya muy bien en el resto de tu curso también. Muchas gracias, amiga, por tu ayuda. Una vez más, y bueno, cerramos este episodio especial, educativo, cultural, formal, elegante. Gracias por acompañarnos y deseenme suerte para que mi profe me ponga buena nota, porque lo hicimos con mucho cariño. De hecho, me acuerdo cuando era chica, en los primeros años de colegio, en básica, le escribí a mis profesores en las pruebas que los quería mucho para que no me pusieran mala nota. Así que creo que hoy acudiré a lo mismo. Profe, la quiero mucho. Nos vemos en un siguiente capítulo de Charlatanas.